Fernán Altuve, Juan Carlos Valdivia me acompañan esta noche para analizar esta semana política y también probablemente económica, porque parte de las noticias que impacta ciertamente el manejo político es este magro resultado de 1,84% en crecimiento del PBI para mayo. Conforme uno lo quiera ver, ¿no? Algunos dicen que es consecuencia de la mala política, otros dicen que va a activar otro tipo de política, pero lo cierto es que sí, pasa a ser el tema económico un tema estrictamente político en los siguientes meses. ¿Cómo está, señores? Un gusto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Además está decir que Fernán es candidato a la alcaldía de Lima, vamos a tratar ese tema luego. Bien, empecemos por el tema del Congreso. Habrán escuchado a Alberto Bengolea, muy directo. Hoy día Mirko Lauer en su columna destaca que, por ejemplo, el que se logre finalmente establecer una opción de oposición y una lista que haga frente al oficialismo y que incluso pueda arrebatarle votos y ganar, no sería conveniente en estas circunstancias. Yo les pido una opinión sobre eso. ¿Piensan que la oposición está en posibilidad de hacerse de la presidencia del Congreso? Yo creo que sí, que está en posibilidad, y yo creo que lo que mejor le vendría al gobierno es una oxigenación en este momento, como ocurrió en el gobierno de Alejandro Toledo, donde también satanizaron la posibilidad de que llegase un miembro de la oposición a la presidencia del Congreso. Llegó Antero Flores Arauz, no pasó nada, no se derrumbó el poder legislativo, ni tampoco se convirtió esto en una guerra de poderes, y al final de cuentas terminó oxigenado el gobierno, se quitó mucha presión que ya tenía y un desgaste, y obviamente se permitió que los 2 siguientes años fueran 2 años, digamos... Más calmos. Más calmados, ¿no? Ahora, sin embargo, en el cuarto año, Juan Carlos, de este gobierno, donde se necesita seguramente más acelerador a varias reformas que siguen aguantadas o mal hechas, de repente el gobierno, el presidente y Nadir en ella esperan que el Congreso siga siendo una suerte de caja de resonancia para su agenda, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Claro, lo que le falta al gobierno es una oposición que la rete. El problema está en que, como lo ha dicho Bengolea, y como es notorio, todos lo sabemos, es efectivamente solamente una mesa de partes, ¿no? Entonces llegan las cosas desde el Ejecutivo, se discuten, digamos, entre comillas, va el ministro, las expone, no hay un debate serio, no hay un debate prolongado, todo eso dura 3 horas, en la tarde se pone al pleno y se vota la ley y discuten, la mayoría leen unos papeles que les entregan los asesores de los ministerios y listo, se acabó el pollo, ¿no? Entonces, lo que se necesita para que la democracia funcione es que la oposición rete al Ejecutivo, le plantee una agenda alternativa de cambios que se han venido planteando, pero en el Congreso es imposible discutir algo que no sea lo que el Ministerio de Economía aprueba. También es la ruta inversa, es decir, cuando el gobierno no desea que algo sea aprobado, se hace saber de inmediato, no pasa. No está en la agenda. Así es. Entonces, yo creo que es positivo. Yo creo que además los nombres que se están mencionando son nombres potables. Lo dijimos acá cuando estuvo acá Javier Bedoya. Javier Bedoya, claro. ¿No? Javier Bedoya es un hombre con trayectoria, con experiencia en el Parlamento, con trayectoria personal, con trayectoria familiar. Es un político de lo que se necesita para que el Congreso hoy en día recupere señorío. O sea, este manejo chicha que lo ha tenido entre la prepotencia de Villarán, la negociación de Isla y la torpeza de Freddy Otárola, bueno, pues no, entonces, claro, todos tratándose de mantener en línea con salvo Aguataz en algún momento con el Ejecutivo. ¿Pero ¿no? alcanzarán los votos? Difícilmente, ¿no? O sea... Bueno, ya eso es una ecuación. Lo que es cierto es que hay una fractura, hay una crisis, hay un motín a bordo del buque nacionalista que se nota. Ellos dicen que no pasa nada, pero las señales de humo a leguas están mostrando que hay una crisis interna. Entonces, el punto es, ellos quieren un cuarto año para llevar adelante reformas. ¿Qué reformas? Lo que no hicieron en los 3 primeros años, ya no lo van a hacer en el cuarto. O sea, ellos ya han tenido su oportunidad para poner en su agenda lo que tenían que estar cosechando hoy en día y no lo han puesto. Se han desgastado en el poder bajo una agenda caprichosa
de poner esto sí, de quitar aquello que no les gusta, etcétera. Y ahora dicen, bueno, la situación económica y política no la vemos bien, queremos un cuarto año para nosotros seguir manejando. Un momentito, pero ya ni siquiera dentro de tu frente interno tienes los consensos. Entonces, si no tienes los consensos internos para colocar a una persona en la presidencia sin cuestionamientos del legislativo, ¿cómo crees que vas a poder tener fuerza y presencia para poner la agenda de todo el Parlamento? Yo acuerdo contigo. Ahora, una diáspora en el oficialismo tampoco le conviene mucho al país, ¿no? O sea, lo digo simplemente porque digamos, a río revuelto, ganancia de pescadores, cualquier cosa puede pasar. Mira, pero tampoco es... ¿No es cierto? las cosas no son dramáticas ni es el fin del mundo. Han elegido a Fredo Tárrola y no ha pasado nada. O, digamos, y lo pueden volver a reelegir ahorita, ¿no? Puede ser mal menor. Lo que se requiere es que se actúe de manera democrática y como actúa en cualquier democracia republicana. O sea, si no tiene mayoría, tiene que hacer alianzas, tiene que pactar con los otros grupos que tienen un proyecto de sociedad similar al que tiene hoy en día Ollanta Humala. Más allá del pacto de impunidad que tienen con Perú Posible. Más allá porque claro, lo que tienen con Perú Posible es un pacto de impunidad. Eso solamente es Perú Posible, es Ecoteva. El pacto Ecoteva. O sea, no, pero digamos, hay partidos con los cuales se puede pactar temas económicos, se puede pactar. Yo creo que el PPC estaría dispuesto a hacerlo. Yo creo que varios de ellos estarían dispuestos, incluso el Fujimorismo yo creo que estaría dispuesto, siempre y cuando pues sea un pacto. Sobre una agenda. Sobre una agenda y donde yo doy y tú das, no donde tú me obedeces y yo digo lo que vamos a hacer. ¿No? Es que eso es como funciona, por ejemplo. Ahora, regresando, Fernán, al tema del oficialismo del partido, es mucho decir, creo, del movimiento oficialista. Digamos, yo lo que sí he notado es, a propósito de esta suerte de sublevación en la granja, es que si Palacio de Gobierno, si su presidenta, el presidente de ejercicio, no logran articular a esa bancada con un horizonte más o menos alcanzable, con un sueño a corto y mediano plazo, eso les puede ir muy mal. Y yo he deslizado la posibilidad que la única manera, una de las pocas opciones que tienen en curso, es volver a levantar la candidatura de la señora Heredia. Porque si no, van perdidos. A ver. Claro, eso es bueno para ellos, pero bueno, malo para el país. Pero lo digo, hablando de realpolitik, nada más. Lo que tú señalas es absolutamente cierto y es más grave todavía de lo que se puede ver a simple vista. Primero, cuando el señor Toledo se iba y cuando el señor García se iba y sus partidos se iban desmoronando o desgajando en el desgaste del poder, eso tenía una explicación. En las elecciones siguientes ellos no tenían ninguna alternativa de carácter nacional ni parlamentario. El nacionalismo es la única fuerza política que, si bien no puede por el impedimento legal o constitucional llegar a la presidencia, tener una continuidad presidencial, sí lo podría tener desde el punto de vista de tener una bancada que cuide la salida del poder del nacionalismo presidencial. Y la señora Heredia podría ser ese motor. Pero si esta crisis se produce es porque se ha perdido fe aún de esa posibilidad. Por lo tanto, la gravedad de la situación es mucho mayor que en el caso del señor Toledo y del señor García. Porque quiere decir que ya no tienen confianza en ese liderazgo, ni siquiera teniendo la opción de conformar una sólida bancada en la próxima elección parlamentaria. Entonces, ¿ante qué cosa estamos? O sea, la magnitud y la profundidad de esa crisis, más allá de las declaraciones así, todas de que fraternidad, consenso y consenso, y unidad, aquí hay un problema central de base en el cual ha tenido que salir el presidente de la República a ser jefe del partido que dice que ya no es jefe. Y a decir, bueno, cada una de las chicas sepárense y váyanse a su casa. Entonces quiere decir que el liderazgo de la señora Heredia ha quedado dañado. Y Juan Carlos, no veo un liderazgo alternativo. O sea, salvo que tú me hables de Ana Jara, que probablemente podría ser esa carta de recambio, no veo en el oficialismo a alguien que articule un horizonte común y que el cual confíen para un mejor resultado a partir de 2016. Es un partido de caudillos, ¿no? Donde el caudillo es la pareja. Pero está claro hoy día que el caudillo es el presidente y que por lo menos lo que ha sucedido esta semana es un reclamo al maltrato que vienen recibiendo un sector de parlamentarios que entienden que desde Palacio se cree que ellos solamente deben obedecer y no discutir. Por eso es que la señora Saavedra dice, yo he sido electa por el voto popular.
¿no? Y tengo A la derecho... señora no le ha elegido nadie. Ya, a la señora no le ha elegido nadie. No le gusta el WhatsApp, pues, no le gusta el WhatsApp. Hay un tema con una serie de parlamentarios que, claro, se sienten maltratados porque no se les escucha. Ajá. Y eso es además una cosa que se repite permanentemente. Eso no es novedad en este régimen, ¿ah? También ha pasado en anteriores regímenes. Claro, ¿no? correcto. Y es hacia el final del régimen donde se presentan este tipo de reclamos. Claro, pero... ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Yo coincido con Fernán en una cosa, que lo que ha demostrado esto es que Nadine Heredia no tiene el mando en el partido, ¿no es cierto? O sea, manda, si el partido tiene 3 estructuras, los congresistas, tiene los ministros, ¿no? Y tiene el grupo de asesores. Eso, digamos, es el partido. Entonces, Nadine maneja a los ministros, pero no maneja... A todos los congresistas. No maneja a todos los congresistas, ¿no? Esa es la realidad. Sí, a mí me parece que aquí el problema central es un problema que la señora Heredia no se plantea y que es la autocrítica elemental. Es la figura política que ha tenido más poder en los 3 últimos años y no se ha instruido, no se ha formado y no se ha capacitado en crear alianzas. No tiene ni siquiera alianzas internas. El señor Toledo, digan lo que digan, hizo alianzas. Hizo alianzas con el FIM, hizo alianzas con sectores económicos, hizo alianzas con sectores sociales, hizo alianzas intrapartidarias. El señor Toledo hizo alianzas. El señor García hizo alianzas. Obvio, no gobernó prácticamente su partido, sino trajo al señor Yaú Simón, hizo alianzas. Abrió la cancha. Abrió la cancha. No, y se lleva bien con el fujimorismo. Además, había una suerte de alianza. Por eso, exactamente. Entonces, todo el modelo del nacionalismo autárquico, de dominio de la señora Heredia, ha llegado a su fin. De construcción de lealtades o de sobonerías, pero eso pues no da viabilidad en el largo plazo. Y ahora que se necesita el frente de alianzas, ¿con quién tiene alianzas la señora Heredia? Y además, ¿quién quiere hacer alianzas con una persona que no ha cumplido sus compromisos, si alguna vez ha tenido alguno? Entonces, el político que no se da cuenta que el cumplimiento de una alianza, si no quieres hacer una alianza, no la hagas, pero si la haces, la tienes que cumplir. Es fundamental porque eso construye tu trayectoria política y la gente te creerá. Aquí no hay papel firmado, no hay recibo, no hay cheque, no hay garantía, no hay carta fianza. Aquí está la palabra del político. Y la señora Heredia se está diluyendo se está ahogando en su falta de alianzas. Tendrán que hacer una reingeniería y una nueva política de alianza primero al interior de esos movimientos. Y replantearse y decir, ¿puedo yo continuar este gobierno y mi vida futura política casi a los 40 años sin tener alianzas o sin crear un edificio de alianzas? Difícilmente. Les planteo cambiar el tema porque el ministro del Interior, Daniel Urresti, ha dicho que tiene el encargo explícito del presidente de la República de capturar al señor Martín Belaúnde Lozo. Esto es parte de los juegos artificiales, es parte de la realidad, es parte de la necesidad. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? No, obviamente lo están buscando. Supongo que no con el entusiasmo con el que se busca a otras personas, ¿no? Como al ex esposo de Edita Guerrero, por ejemplo. ¿no? Es mucho más peligroso, pues. Es mucho más peligroso. Uno puede comprender que hay, pues, situaciones de una relación del presidente, de la primera dama. Muy cercana, ¿no? Muy cercana con Martín Belaúnde, del personal de Palacio, ¿no?